Hay un mundo de historia milenaria, magníficos recuerdos de Antigua, y ese mundo está aquí, en la tierra colombiana. San Agustín, silencio de gigantes. Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a esta entrega número 32 de los Cuentos de la Noche. Cuentos, historias, variedades dedicados a minorar un poco el impacto del encierro que ha generado esta cuarentena que vivimos. Y antes de iniciar, porque vamos muy rápido, un saludo muy especial a un grupo de damitas que nos siguen y nos alientan con sus mensajes. El mensaje es para Imagi Carolina Blogs, para Isabela 1 Hincapié, quien nos saluda desde Arizona, para Lai Ortiz, quien nos alienta mucho, para Sonia Montoya, quien nos da muchos corazones, gracias Sonia, para Mayori Muñoz, quien nos pide que visitemos la cueva de Santuario. Trataremos de hacerlo, Mayori Muñoz. Cookie Pescador nos envía un mensaje y en él dice: un fuerte abrazo y cariñoso saludo desde Valor, la Alpujarra de Granada, en España. A todos ellos, muchas gracias, de verdad muy amables. En el chat nos llegan algunos mensajes cuando hacemos los directos o emitimos los programas. Julio Delgado: don Roberto, anoche le pregunté sobre una cueva que hay en el Cerro de la Conejera. ¿Sabe usted algo de esas cuevas? Julio Delgado: sí, hemos recibido sus mensajes y estamos muy atentos. No sabemos nada de esas cuevas de la Conejera y cuando termine todo este encierro trataremos de averiguarlo. Sus mensajes quedan anotados. Otro chat, Geodigital Colombia: don Roberto, mi abuelo fue un indígena del macizo colombiano y nos afirmaba que el pueblo escultor utilizaba 3 especies de plantas que al mezclarlas permitían moldear la piedra volcánica como si fuera barro. La historia de las plantas que se mezclan y ablandan las piedras tiene muchos orígenes. Yo la escuché en Perú, la escuché en Bolivia, en algunas construcciones antiguas del Ecuador y ahora la escucho en Colombia. Se habla mucho de estas plantas, la ciencia lo niega totalmente, pero quizás, ¿por qué no?, puede ser un secreto muy bien guardado por los antiguos, por la gente antigua de esta tierra. Chat número 3, María González: don Roberto, ¿cuál sería su teoría acerca de la técnica de tallado de las estatuas? Ojalá nos pueda iluminar con tierra adentro. ¿Sabe algo de esa cultura? Pero mejor no se interese por nuestras ruinas. La gente es capaz de que vienen y nos saquean como antes. Por eso seguimos siendo Colombia oculta. María González: tierra adentro, Cauca, la cuna de Neshken, el astronauta de piedra. María González: hay muchas teorías sobre el tallado de las estatuas. No hay nada comprobado y como lo vamos a ver a lo largo de la siguiente serie de San Agustín, de los videos antiguos de San Agustín, vamos a encontrar de pronto algunas ideas sobre eso que usted pregunta. Doña María González, muy amable. Tenemos cuentos que nos manda la gente narrados por su propia voz. Al final de este programa irá el de un amigo que escribió algo, Ángel Potter, pero será al final, porque nos vamos ahora muy rápido con
las historias o la continuación de lo que vimos ya de San Agustín, el territorio sagrado de San Agustín. Vamos a comenzar con una parte de la historia del pueblo, una historia que nos llevará hasta 1942 y luego hasta 1990, cuando estuve por última vez en ese territorio. De ahí para acá todo es modernismo. No he ido, no conozco cómo está ahora San Agustín, pero veamos parte de ese pasado y enterémonos de algunas cosas, interesantes de las estatuas. Hoy vamos a hablar de vikingos. La película de archivo de 1942 nos muestra el pasado. En esa época, San Agustín era un pueblito pequeño de clima medio, un caserío que olía a monte y a carbón de leña. En la plaza, los campesinos, agricultores y ganaderos ponían sus tolderías en un viejo lugar que siglos atrás había sido sagrado. Por esos años, las estatuas eran poco apreciadas, y entonces lo antiguo servía de amarradero a los caballos y mulas. En 1942, en el parque central del pueblo, no había estatua de Bolívar, y en su lugar se colocaron 4 figuras precolombinas. A los lados de la plaza había otras que fueron colocadas mirando hacia la iglesia, como si estuvieran venerando al Dios del Evangelio. Por esos años, las investigaciones aumentaron, y al indagar, del suelo brotaron los recuerdos, y la fama de San Agustín y sus estatuas milenarias recorrió el mundo. Con los años, San Agustín cambió. La plaza central dio paso a la estatua de Bolívar. Los monolitos precolombinos que la adornaban fueron retirados y llevados a un parque arqueológico que recibió el nombre del pueblo. En las esquinas quedaron algunos monolitos, estatuas que ya no miraban hacia la iglesia del pueblo. Narrábamos en uno de los videos que ustedes ya vieron sobre San Agustín que hubo alguna vez un fraile, sacerdote o algo así, que llegó a esta tierra y dijo que las estatuas, como no se sabía con qué las tallaron, eran obra del demonio. Pues bien, hay otra historia de este sacerdote, de este fraile, una historia que tiene algo bueno y algo malo. Fray Juan de Santa Gertrudis fue un fraile que hoy se considera importante en la historia, porque en sus libros, Maravillas de la Naturaleza, escribió las primeras referencias dedicadas a las estatuas de San Agustín. Él, se dice, consideró pecaminosas algunas partes íntimas de las estatuas y ordenó retirarlas. Ya vieron ustedes la ubicación en los videitos de las estatuas en la plaza de San Agustín. En 1942 allí había una estatua muy importante alrededor de un tema que yo vamos a explicar, los vikingos. Veamos primero la pequeña historia de la estatua. Estatua El Obispo. En el año de 1942 se hallaba estacionada y expuesta en la plaza de San Agustín. En años recientes la mancillaron con pintura. Este es un monolito de más de 2 metros de alto que recibe el extraño nombre de El Obispo, y al parecer lo denominaron así por el adorno que luce en su cabeza. Es un adorno que a manera de gorro tiene una forma piramidal, en la que los investigadores alemanes de los años 50 del siglo pasado, al hacer el calco de los símbolos, encontraron extrañas letras escritas en un idioma que para ellos, consideraron en esa época, tenía algunas semejanzas con la escritura del idioma vikingo, del vikingo antiguo. No hay certeza y no se conoce su significado.
vikingos, lenguaje vikingo en nuestra tierra, en el pasado aborigen, en el pasado de Antigua, difícil de determinar. Pero el cuento de los vikingos, la historia de los vikingos en nuestro territorio y en las Américas tiene muchas cosas por contar. La gente habla, hay rumores, se escriben libros, hay películas sobre los vikingos. Pero ¿qué hay de cierto alrededor de este tema? Logramos entrevistar a un gran investigador. Él investiga a los templarios, una organización sacerdotal que fue muy poderosa militarmente durante la Edad Media. Y de esos templarios, él comenzó a investigar, porque ese es su placer de explorar, a buscar la historia templaria, y entonces encontró cosas de los vikingos y cosas del lenguaje de los vikingos. El lenguaje de los vikingos, el alfabeto vikingo, se compone, ahí lo ven ustedes en la imagen, en algo así como letras que reciben el nombre de runas. Y esas runas han aparecido en América, y vamos ahora con una entrevista muy especial con un ciudadano belga que aceptó a distancia hablar con nosotros. Escuchemos. Jimmy, dentro de lo que tú has estudiado, de las ideas que has logrado obtener de manera hipotética, creo yo, ¿qué has aprendido o qué has encontrado alrededor de la supuesta presencia de vikingos en la América precolombina? Este camino, a través de la investigación que yo hice sobre los templarios, y muy específicamente los templarios en América precolombina, y encontré varias fuentes que dan indicaciones que había ya presencia de los vikingos en América del Sur o en América en general. Hay algunas excavaciones arqueológicas que encontraron objetos de metal que son únicamente hechos en la cultura de los vikingos, que son como los pruebas lo más tangibles. Y hay también varios investigadores que tienen pistas y encontraron sitios con elementos de los vikingos. Hay un señor que se llama Jacques de Mayeux, que es un antropólogo contratado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, porque los nazis también tenían un objetivo de buscar reliquias y objetos poderosos hasta la Santa Grial, y contrataron a este antropólogo, Jacques de Mayeux, para buscar fuentes de presencia precolombina de los europeos. Jacques de Mayeux encontró varios sitios en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, con runas o símbolos que parecen a runas, que según él son vinculados con la presencia de los vikingos aquí en América. Es probable que son símbolos que se parecen a runas, pero bueno, tenemos que siempre tener la mente crítica, porque siempre se queda en una interpretación de verdad. Otra fuente que estuve buscando es que en Kensington encontraron también una tableta de piedra que supuestamente también tiene runas. Es también una cosa que investigan qué tipo de runas son, qué simbología tienen, y supuestamente esta tabla de runas está del siglo XIV, antes que llegó Colón en los tierras de aquí. Y la conclusión que hay que varios de estos investigadores dan después de encontrar varias fuentes bastante aislado, pero cuando tomas todos los elementos sueltos y le juntas a uno, es que, bueno, las
supuestamente descubierta desde las Américas para Colón, es nada más que una colonización de un europeo de las tierras de Américas que ya estaban conocidos mucho antes en varias fuentes. Tenemos los vikingos, tenemos los templarios, hay relatos de los romanos en el primer siglo que también viajaron a la costa del norte de Perú. Hay mapas como Ptolomeo que ya mencionan varias ciudades en la costa de América. Hay también mapas que encontraron de los vikingos. Si son de verdad o si son falsas, ¿quién lo vas a decir? Mapas que también muestran la costa de las Américas, la mapa Vinlanda, o en español Vinlandia, donde los vikingos muestran la tierra de Europa, muestran la isla de Groenlandia y después, más al occidente, muestran un pedazo de tierra que llaman Vinlandia y que coinciden con las costas de América del Norte, la norte de Canadá y estas partes. Estamos viéndolo, esta historia comenzó con los templarios, siguió con los vikingos y algunas cosas que se han encontrado en América y todo el encuentro y la historia que hay alrededor de eso. Pero la historia continúa y tiene que ver con los templarios, los vikingos y América. Mitos, historias, leyendas, cosas que se han encontrado y que son supremamente extrañas. Mañana seguiremos con la historia de los templarios, narrada o contada magistralmente por nuestra invitada. Vamos ahora con otro videíto de San Agustín. La gente cuando llega allá ve unas estatuas grises, aburridas, unas estatuas opacas, pero resulta que en el pasado esas estatuas eran diferentes. De viaje a un lugar llamado La Pelota. Tomamos camino de un lugar llamado La Pelota. Transitamos por una vía antigua que fue camino de indios en una época en la que todo el territorio se cubría de un espeso bosque de niebla. Ingresamos a la tierra del misterio, a un inmenso cementerio de la prehistoria, y aquí, bajo la tierra, en el vientre de las montañas, preservadas por el tiempo, se esconden las tumbas milenarias, los recuerdos fúnebres de un pasado ya olvidado. La Pelota. El montículo o la loma de tierra acumulada fue excavado por la ciencia hacia los años 80 del siglo pasado, y para protegerlo de los elementos, agua, viento y sol, fue cubierto con una caseta. Supuestamente, los San Agustín preparaban al muerto, rodeaban su tumba con piedras, colocaban una o varias estatuas frente a él y luego tapaban todo con tierra. Y aquí se encuentra la revelación de la prehistoria. En el pasado, las estatuas tenían color. Pero esta no es la única estatua. El montículo fue una tumba doble, y aquí se encuentra la exaltación de la policromía funeraria. El color habla de una técnica de pintura que ha soportado los milenios. Aparentemente, hace más de 1000 años, esta estatua ya había sido enterrada, y aún así, conserva la vivacidad del pasado. En nuestra época, pocas pinturas hechas con lo mejor de la química son capaces de tolerar los siglos de lluvia y humedad que bajo tierra
soportaron estas estatuas. Abandonamos la pelota y al marchar hacia nuevos misterios, las preguntas surgen. ¿Cómo las pintaron? ¿Qué ingredientes utilizaron? ¿Cómo tallaron la piedra? ¿Quiénes fueron los escultores? Silencios de San Agustín. Colores en las estatuas. Nosotros tomamos pequeños pigmenticos que aún se notan en los poros de las estatuas e hicimos algunos arreglos que los irán viendo ustedes a medida que transcurran los videos. Dicen que los artistas retratan o hacen o esculpen lo que ven. Algunas veces distorsionan esos rasgos, pero en general se debe conservar o conservan la fisonomía del rostro que están plasmando en su obra artística. Hablemos ahora o veamos un pequeño video de algo que yo he llamado El Gigante. Tumba del Gigante. Una foto de comienzos del siglo pasado. Los obreros parados sobre ella dan cuenta del tamaño. Entrada del Parque Arqueológico San Agustín. Ya levantada y limpia, la estatua del gigante se exhibe. La boca felina, la nariz ancha y los ojos rasgados nos muestran un rostro agresivo. Fue tallada en una sola piedra o monolito de dura roca volcánica. Pero, ¿cómo era originalmente? Al tomar digitalmente pequeños pigmentos de color que aún se conservan en su superficie, nos aproximamos un poco a la posible apariencia del pasado. Y así podemos ver uno de los diferentes tipos de rostros que se encuentran en la estatuaria de San Agustín. Ojos rasgados, nariz negroide, boca felina. No es una apariencia humana conocida. Y si no eran así, ¿por qué los representaron de esta forma? Silencios de San Agustín. El Gigante. Ya vieron ustedes algunos arreglos que hicimos en la estatua sobre los punticos que tomamos de color que aún se aprecian en ella. Ahora vamos a ver una estatua o un conjunto de estatuas que es muy conocido en el mundo y vamos a conocer cómo eran o cómo los pintaron en el pasado. Las estatuas que ustedes van a ver en este grupo y que la gente ve cuando va al parque no estaban originalmente ahí. Se tomaron de diferentes partes y se armó el conjunto para que la gente pudiera ver parte de lo que era la obra de los San Agustín. Veamos algo a lo que he llamado el cacique. Es el conjunto de estatuas más conocido del parque. Su imagen ha dado la vuelta al mundo. Al monolito central lo llaman el cacique. Aparentemente era de elevada estatura. La figura de aspecto fiero, ojos sesgados y nariz ancha, junto con la boca felina, marca la diferencia con los supuestos guerreros que la escoltan. Dos figuras humanas adornadas con gorros o tocados de animales. De ellas, por la posición y el garrote en sus manos, se supone que eran guardianes. Y aquí, a un lado de esos guardianes, la talla de un aparente reptil crestado, un animal del que se dice semeja a un dragón. Los guardianes exhiben rostros más humanos. Para unos, el parecido es asiático, y para otros, la analogía negroide. Por el paso del tiempo,
la exposición a la luz solar y a los elementos, los colores se borraron, pero el color digital nos aproxima un poco a la pintura original. La diferencia entre las estatuas es evidente. Estatuas de San Agustín. Este viaje aún no termina. Silencios de San Agustín. Rostros de San Agustín. En el próximo programa vamos a continuar con esta pequeña serie y vamos a hablar o completar la historia de los vikingos, los templarios y América. Ahora los dejo con una historia que nos fue enviada por uno de nuestros colaboradores, Ángel Potter, quien constantemente nos sigue. Él escribió una pequeña historia y la dejo para que ustedes la escuchen y se entretengan un poco con ella. Hace muchos años, en un exclusivo barrio de Bogotá, existía una casa muy grande. En esta casa vivía una de las familias más distinguidas de la Bogotá de ese entonces. Resulta que una noche, una niñita, que era la hija de esta familia, vio cómo en uno de los rincones de esta gran casa, un pequeño ser caminaba y se alejaba para no ser descubierto. La niña, totalmente asombrada, corrió tras él, sin que éste se diera cuenta. Enseguida notó cómo este pequeño ser sacaba varias monedas de oro y lograba escalar una pequeña pared para meterse a una especie de túnel, el cual la niña vio cómo enseguida era cerrado por una especie de piedra plana. Ante esto, la pequeña niña no le comentó nada a nadie. Al siguiente día, ella esperó pacientemente a que llegara la noche. La niña inmediatamente se escondió detrás de una puerta de aquel oscuro pasillo, por donde vio pasar a aquel pequeño ser, sin percatarse que el mayordomo de esta familia también estaba tratando de ocultarse para poder ver también los movimientos de este ser cuando apareciera. Repentinamente ambos veían cómo el pequeño ser aparecía ante sus ojos y sacaba varias monedas de oro de sus bolsillos y las introducía en aquel hueco. Luego a ello caminó varios pasos por aquel pasillo y de repente, ante los ojos del mayordomo y de la pequeña niña, vieron cómo éste se alejaba y se desvanecía por completo. Los dos hicieron un rápido acuerdo, que lo que encontraran allí en esa pequeña cueva lo iban a repartir por partes iguales. Ambos corrieron al lugar y la niña, al ver que el hueco de aquella pared era exacto al ancho de su pequeño cuerpo, decidió introducirse en él. Tal sería el asombro de ella, que decía en voz alta desde adentro: «Son muchas, muchas monedas». El mayordomo vio cómo la pequeña niña sacaba las monedas y se las daba a él. Así transcurrió gran parte del tiempo de esa noche. El mayordomo, al ver que ya habían sacado las suficientes monedas, le dijo a la niña que ya saliera, porque podrían ser descubiertos por aquel pequeño ser. La niña salía de la pequeña cueva, pero al darse cuenta que una de las santas monedas que ella llevaba en sus manos caía y se iba rodando hacia el interior de la cueva. La niña se devolvió por la moneda y el mayordomo, lleno de miedo, veía como la vela que ella puso en el interior de la cueva se iba apagando poco a poco hasta apagarse por completo. Al instante, el mayordomo vio cómo la piedra sellaba por completo la entrada de ese pequeño hueco y en su interior oía los gritos de la niña pidiendo auxilio. El mayordomo corrió haciendo caso omiso a esto. Al día siguiente, los padres emprendieron su búsqueda, hicieron de todo para hallarla, pero nunca la encontraron. Lo más asombroso es que hoy, en pleno siglo XXI, en un barrio al norte de Bogotá, dice la gente oír en ocasiones los gritos de una pequeña niña a altas horas de la noche, sin saber de dónde proceden. Ángel Potter, muy amable. Mañana continuaremos con otra historia enviada por algunos o alguna de nuestras seguidoras. De verdad son ustedes muy amables por acompañarnos. Esperemos que
este alargue de cuarentena para algunos no sea tan difícil. Vamos poco a poco, con fe, con esperanza y sobre todo con respeto. Muy amables por su atención. Gracias.